con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves 22 de mayo, año 2025. En la receta médica, jueves de salud mental. Los buenos días al doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto Díaz. Buenos días a nuestra audiencia. Roberto, ¿se dice 22 de mayo o 22 de mayo? Hay gente que dice desmayo. No es lo mismo, doctor. No es lo mismo. Mes de mayo que mes de mayo. Esa hace la diferencia, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, para hoy tenemos un tema interesantísimo. Tenemos un invitado que yo admiro, respeto y quiero mucho. Vamos a hablar de bioetizar. ¿Tú has oído hablar de bioetizar? Aquí he aprendido muchísimo sobre la bioética, doctor. Sí. Y hay un pediatra amigo brillante que también me habló bastante de esto, de la bioética, el doctor Edison Félix, que también es bioeticista, conforme a todo lo que pude yo ahí aprender con él. Todos los bioeticistas de este país hemos sido alumnos del invitado de hoy, el doctor Miguel Suazo, que ha sido el pionero de aquí, el director de la maestría de bioética de INTEC. Y es un individuo que ha consagrado su vida como un sacerdocio, si se puede decir eso, a difundir la bioética, a formar bioeticistas, y ha hecho muchos aportes. Pero yo no debo hablar mucho porque aquí tenemos al doctor Miguel Suazo. Bienvenido, doctor Suazo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo listos para que conversemos sobre los temas más acuciantes de la bioética. Sí, y honrados y felices de que usted esté por aquí. Doctor, díganos, antes de comenzar, probablemente algunos amigos lo oyen, ¿qué es la bioética? La bioética es una disciplina que lo que hace es enfrentar situaciones de incertidumbre moral, donde hay dudas morales, donde hay cuestionamientos morales, y nos da un fundamento y un método de cómo deliberar respecto a los temas, de manera que la respuesta sea lo más moral posible en la toma de decisiones. Básicamente esa es la definición, y las aplicaciones estarán en los campos propios de la salud, de la medicina, pero no exclusivamente, sino en cualquier lugar donde se presenten problemas con dudas morales. ¿Qué llevó a Miguel Suazo a estudiar bioética? Una curiosidad que yo tengo. Probablemente algunos amigos de la Asociación de Bioeticistas, amigos, lo sepan, pero ¿qué hizo que Miguel Suazo dijera, me voy a meter en bioética? Bueno, no fue una programación, porque como tú sabes, que eres bioeticista también, no había carrera en el área, no había comunicación cercana. Se fueron dando una serie de situaciones, pero la motivación inicial ya desde mi juventud había estado en las lides sociales, en los barrios, la medicina popular. Yo escribí un libro en el 85, lo publicó lo editó la Asociación Médica, se llama Medicina Popular. Quedan por ahí 2 con las páginas amarillas. Y es lo que yo hacía en los barrios. Yo hacía medicina popular en Gualey, en La Cañita, en Simón Bolívar, en Herrera, en Gualey. Toda esa época la pasé de la juventud metido desde una tradición católica de compromiso con los más pobres, y de ahí se fue dando el proceso. Primero con el área de sexualidad, que tú también estás en el área. Sí, sexólogo. Seguir profundizando. Hay un chiste muy bueno que no lo podemos hacer en el aire. Doctor, usted es sexólogo, eso no lo podemos decir en el aire. Se lo vamos a contar a Roberto ahorita. Bueno, pues en esa búsqueda del otro, de cómo colaborar con el otro, aparece una disciplina que su definición misma implica que si no existiera el otro, no haría falta que habláramos de ética. De manera que la ética implica necesariamente una relación directa con el más vulnerable, con el más vulnerado, con el más sufrido, sea en el área que sea. Y por ahí arrancó y se dio la posibilidad de que me fuera a Chile, enviado por INTEC, que había una maestría coordinada por el gurú de la bioética de esa época y todavía, doctor Diego Gracia. Que fue su profesor, ¿verdad? Fue mi profesor y luego lo trajimos aquí, dirigió la maestría aquí. Muy bien. Siempre hago el cuento de que me tocó ser su alumno en Chile y su colaborador en la maestría de aquí, de manera que hice la maestría 2 veces, sin quemarme. Okay. ¿Y de qué se encarga la bioética o se ocupa, doctor Suazo? Depende del área. Okay. Si estamos, por ejemplo, en el área médica, biomédica, se forman los comités de bioética,
se forma un plan de acción para todo el centro de salud, de manera que se pueda sensibilizar y se pueda dar a conocer cuáles son los elementos de humanización del acto médico. Pero me ha tocado estar por la mañana con médicos en la Plaza de la Salud, donde asesoro, y probablemente en la tarde dando un curso con los abogados en la Escuela de la Judicatura. De manera que depende del escenario donde cambie. Con aquello vamos a ver la parte médica, con esto la parte legal, pero es la misma preocupación de que las respuestas sean morales, lo más adecuado posible, y que busque el mejor beneficio del participante. Igual en las investigaciones, hay una ética de la investigación, que la bioética se aplica. Recientemente, la semana pasada, se celebró en la UAS el 5º Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia, y nos dieron una oportunidad a 2 mesas de hablar de bioética y ética de la investigación. De manera que es un escenario muy, muy amplio, realmente. Okay. Bueno, es interesante cuando yo lo oigo usted hablar de ética de la investigación, pienso en la declaración del Helsinki y todas esas cosas que aprendimos ahí en la bioética, todas las declaraciones que tienen que ver no solamente con la clínica, sino con la investigación. O sea, el mundo, la Organización Mundial de la Salud, se ha preocupado, se ha ocupado, después de cosas que pasaron aquí, barbaridades que se hicieron ahí en los campos de Nuremberg. Entonces vino todo ese proceso, todas esas declaraciones. ¿Qué le parece eso, doctor? Así como tú lo planteas, mientras yo estaba en estos días leyendo en el área de investigación, me he acordado de ti, porque justamente estaba leyendo unas investigaciones retrospectivas que se han hecho con los antidepresivos. Y ver todas las investigaciones falsas que se han hecho y cómo toda la industria farmacéutica ha crecido en función de datos que no necesariamente corresponden a la realidad que nos contaron en la Escuela de Medicina. Entonces eso es lo que hace la bioética, escudriñar, discernir y no asumir acríticamente hasta lo que nos dicen en la Escuela de Medicina. Wow, qué interesante. Cada vez que uno estudia más la bioética, entonces uno se va dando cuenta la importancia y la necesidad de que todo el mundo, pero sobre todo los que trabajamos con salud, nos formemos en bioética. O sea, que el médico se forme en bioética, el psicólogo se forme en bioética. Quiero que usted comente cuál es la importancia de que los profesionales en general, pero de la salud, tengan una formación de bioeticista. Tienen un sello particular. Primero, porque casi que la pregunta, si yo fuera el entrevistador, te preguntara por qué tú estudiaste bioética siendo un psiquiatra reconocido y ya metido en muchas áreas. Pero hay un sello particular que tiene que ver con la historia de la persona, que lo hace llegar al tema de la bioética. Y a los que llegan a la carrera de medicina también se plantea que tienen una motivación especial hacia la ayuda al otro, el ser humano. De manera que tengan la formación en bioética les da un instrumental crítico para poder discernir entre los casos que enfrentan cada día. Yo estoy trabajando con internos de la carrera de medicina, todos tienen que pasar ahora, después que están ya en el internado, por una clase de bioética extra a la que recibieron. Y lo que yo estoy aprendiendo de estos jóvenes, en vez de ser ellos los que están aprendiendo de mí, es la actualización. ¿Qué está pasando en los hospitales hoy? Que ya yo no estoy en los hospitales. Y lo que estoy oyendo y lo que estoy viendo, por decir un caso complejo pero rápido, una joven me dijo de una actividad que hubo en un quirófano que era poco ética, y yo le dije, ¿usted qué hizo? Y yo soy la interna, yo no puedo ir contra los profesores, pero usted se quedó así. No, yo me retiré de la cirugía como un mecanismo de protesta, y después me preguntaron afuera y les dieron su boche, pero le digo lo que usted hizo, y enfrentó al profesor con una actividad que ella entendió que era no ética. Entonces es un sello que da la bioética, que le va a marcar, como yo le digo, no para la clase de bioética, sino para toda la vida. Tú recuerdas desde la época de estudiante que yo acuñé el término de los lentes nuevos. La bioética son unos lentes nuevos. Tú ves lo mismo que tú ves todos los días, pero lo ves diferente. Como que te cambiaron la dioptría, te pusieron en aumento. Y lo que tú ves que pasó y que lees una noticia del periódico, que tú lo abres, tú dices, sí, pero ahí faltó tal. Te sale el espíritu crítico de la moral. Sí, a propósito de este punto de la moral que usted dice, ¿es lo mismo la ética que la moral? En forma operativa del día a día funcionan igual, pero en sus definiciones son diferentes.
Okay. La ética reflexiona sobre el comportamiento de los individuos, comportamiento moral de los individuos. De manera que la moral va más relacionada con el comportamiento y la ética reflexiona sobre ese comportamiento, si es adecuado, si no es adecuado. Muy bien. Yo quiero agregar algo a la respuesta del profesor, con el permiso del profesor, pero en los cursos que yo doy, yo siempre marco cuando hablamos del análisis transaccional, que decimos que hay padre, adulto y niño. Entonces yo siempre digo que la moral está en el padre y la ética en el adulto. ¿Por qué? Porque la moral, del latín moral quiere decir mos moris, moral es costumbre. Y según Freud, él subrayó, y según Verne, la parte padre, no father, pares, la parte parental es la que contiene la moral. Y la parte que nos hace pensar y analizar, investigar y ver lo que conviene es la que contiene la ética. Es como una diferencia sutil. Por ejemplo, yo siempre menciono que antes las mujeres no usaban pantalones. Antes no. La mujer que usaba un pantalón antes probablemente atentaba contra la moral. Pero después se dio cuenta que esa mujer podía usar su pantalón, no le hacía daño a nadie, se protegía sus piernas de un rasguño, de un accidente en la bicicleta. Entonces, pero ponerse pantalones es bueno, le protege sus piernas y no le hace daño a nadie. Entonces la ética dice, las mujeres pueden usar los pantalones. La moral decía, no, eso es inmoral, porque cuando las mujeres han usado pantalones, ¿qué le parece esa apreciación, profesor? Correcta, y me trae a la mente un texto de Adela Cortina, donde dice que en esa época las mujeres entraban a la playa con unos trajes de baño que llegaban hasta los tobillos, y había una patrulla a caballo que llegaba a las playas y decían, ahí viene la moral, para ver quién no tenía los pantalones de traje de baño hasta los tobillos, y los sacaban de la playa, y eso era en nombre de la moral. De manera que son ejemplos muy claros, porque tú pones, y este de Adela, que nos sitúa en el comportamiento y la reflexión sobre el comportamiento que acepta la sociedad. Porque fíjate que la moral y la misma ética tienen una aprobación, tiene que tener una aprobación de la sociedad para que sean contemplados como válidos. Siempre se habla de la poligamia y la gente dice de una vez, si yo tuviera 2 mujeres, 3 mujeres, en tal país... En África tú puedes tener todas las que tú puedas mantener. Y cuando tú te metes en la cultura esa, te dice... todas las que pueda mantener, porque nació del momento... Hay que tener cuarto para tener muchas. Porque nace en el momento de la guerra, en que los hombres eran que iban a la guerra, las mujeres quedaban viudas, los niños quedaban huérfanos. Entonces, como un planteo ético de soporte vital y económico a esa familia que está en duelo, que está en una situación de esa naturaleza, les van a dar la posibilidad de que más de un hombre tenga más de una pareja. Nosotros traemos la cultura occidental y de una vez nos sale el machismo. Nos sale el machismo. O sea que mejor no nos metamos, porque ahí, si nos metemos ahí vamos a tener problemas. Nos van a atacar uno y nos van a defender otro. Mejor no meternos en lío. Eso es así. Bueno, vamos a un breve corte. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z.